Muy buenas, queridos estudiantes. Ya en estas dos últimas semanas que quedan de curso, vamos a ver la relación que hay entre lo que hemos dado hasta ahora y nuestra carrera, el perfil. Lo que quiero que hagamos básicamente es que revisemos los principales conceptos que hemos visto hasta ahora, los conceptos económicos y cómo se aplican a la administración de empresa en general. Bien, empecemos con la limitación de recursos. Si recuerdan, en la primera semana de clase, cuando hablábamos de los recursos limitados, es un concepto que se aplica a la administración de empresas porque, como vieron, nosotros vamos a tener una serie de recursos como la mano de obra, que es el recurso humano, el capital, que se refería a los inmuebles, a los equipos y maquinarias, y la materia prima. Cuando vimos en economía la limitación de recursos que hay y cómo eso da origen a la economía, en la administración de empresas también. La administración de empresas entonces se basa en la correcta utilización de esos recursos de manera eficiente para lograr la mayor cantidad de productos o el mejor servicio con la menor cantidad de recursos. Cuando vimos las tres preguntas de la economía, qué, cómo y para quién producir, es básicamente lo que se hace en un estudio de mercado. Cuando en el estudio de mercado, en la formulación de un proyecto, mediante cualquiera de las herramientas de formulación de proyectos, vemos las necesidades de la sociedad para entonces ver cómo producirlo y para quién producirlo, o sea, el nicho es entonces economía aplicada. El estudio de mercado es economía aplicada. Cuando vimos la curva de las fronteras de producción, que vimos sobre la producción eficiente, eso en términos administrativos se refiere a la utilización de todos los factores de producción, o sea, de todos los recursos, para lograr la mayor producción posible, como explicamos en antes. Y cuando en esa misma curva vimos que para lograr un crecimiento económico necesitábamos tecnología o financiamiento, se aplica también a la administración porque nosotros necesitamos implementar tecnología para poder hacer recordemos que la tecnología es conocimiento aplicado a la producción de un bien o un servicio. No es propiamente un aparato. El aparato contiene tecnología. La tecnología es conocimiento. Entonces necesitamos de ese conocimiento para poder llegar a niveles de producción eficientes o más que eficientes y lograr el crecimiento económico. Y también a través del financiamiento. Como veíamos en la curva de producción, para poder subir de nivel, entonces necesitábamos financiamiento. Y eso es lo que hacen todas las empresas. Las empresas, para poder crecer, necesitan una línea de crédito, necesitan
solicitar crédito en el mercado financiero a los bancos o en el mercado de capitales a través de cualquiera de las figuras, ya sea venta de valores o fideicomisos o a través de la compra de materias primas. Lo cierto es que alguna forma de crédito necesitan las empresas para poder crecer. Y cuando vimos en esa misma curva de la frontera de producción lo de costos de oportunidad, recuerdan que para poder invertir en un sector de la economía había que dejar de invertir en otro. Pues bien, en las empresas pasa exactamente lo mismo. Cuando tenemos que tomar decisiones con respecto a los recursos, no podemos olvidar que para invertir en un área específica, en un presupuesto de inversión, tenemos que recortar de otro departamento o de otra área. Los costos de oportunidad aplicados, por ejemplo, en mercadeo, que recuerden que el costo de oportunidad era lo que se deja de percibir por tomar otra decisión, una decisión alterna, se aplica muy bien cuando, por ejemplo, una empresa recibe un pedido y por alguna razón la venta se pierde. Puede ser falta de inventario. Por esa venta perdida, allí es un costo de oportunidad, una venta que no se realizó, por la razón que sea. Y también el costo de oportunidad se aplica en los estudios financieros. Cuando, por ejemplo, estamos haciendo un estudio financiero y tenemos que incluir una propiedad que ya tenemos y no lo incluimos en el presupuesto o en los costos. Les pongo un ejemplo. Si yo estoy haciendo un estudio para poner un negocio en mi casa y listo todos los insumos que necesito y la inversión inicial que tengo que hacer, y digamos que como un costo, como inversión inicial no pongo el local, digamos que es en el portal de mi casa, y no pongo como una inversión inicial porque ya tengo el portal, es un error no ponerlo. O si no considero entre los costos fijos un arrendamiento porque ya el portal es mío, es un error. Yo debo considerar la inclusión de una prima o de una renta o de la inversión inicial de la construcción, porque si yo no tuviera o no pusiera el negocio que planeo poner, yo podría arrendarlo y estoy dejando de percibir ese ingreso. Así que debo considerarlo, y esa es otra aplicación del costo de oportunidad. Cuando, por ejemplo, hablábamos de los sistemas económicos y planteábamos el capitalismo radical y el socialismo radical o comunismo, llegamos a la conclusión de que la economía mixta es la mejor. No es conveniente dejarle todo a un mercado, a un tipo de mercado, se le llama capitalismo salvaje. Necesitamos la regulación del gobierno para proteger a las familias de las empresas.
Y es allí también en donde la economía nos ayudó a comprender la relación que hay entre familias, empresas y gobiernos. Y tampoco podemos dejarle todo a un comunismo porque también hemos visto que el gobierno no es el mejor administrador y que necesitamos esa lucha entre la oferta y la demanda que regula los precios. Entonces, es óptimo un balance entre capitalismo y comunismo. Cuando vimos los tipos de mercados también, entendimos que hay un mercado de bienes y servicios al que aplican todas las empresas. Hay un mercado de trabajo también que es la oferta y demanda de personas, de empleados. Pero también comprendimos que existe un mercado de dinero en donde la oferta de dinero la dan los ahorradores y la demanda de dinero los inversionistas. Son los bancos, las entidades principales que realizan esa interacción entre oferta y demanda de dinero. Y es un mercado que tenemos que conocer y verlo así porque eventualmente, como ya vimos anteriormente, las empresas van a necesitar un crédito para poder crecer. Existe también, más avanzado, y forma parte del mercado financiero, el mercado de capitales, en donde puede ser otra forma de conseguir financiamiento para las empresas, como ya dijimos, la venta de acciones, bonos, valores, letras, otras formas de conseguir financiamiento son un poco más onerosas, más caras, pero también son una alternativa. También conocimos el flujo circular. Como ya dijimos, la relación importante que hay entre las familias, las empresas y el gobierno. Y cuando vimos el flujo circular de una economía abierta o macroeconomía, pudimos entender también la relación que hay de nuestro país con otros países, importación y exportación, y lo importante que es para un país considerar las relaciones de importación y exportación con otros países, porque, por ejemplo, nosotros, gracias a Dios, nuestro canal sigue funcionando ahora en esta crisis de la pandemia. Pero si Panamá no tuviera otra forma de ingreso, la economía estuviera mucho peor de lo que ya está, porque no tendríamos relación básicamente con otros países. Y como ya aprendimos, el gobierno o el Estado se financia con los impuestos. Los gobiernos no tienen ahorro, tienen deudas. Y esas deudas y esos gastos públicos se pagan con los impuestos, con los impuestos. Y si ahora no está funcionando la economía, entonces no hay de dónde pagar. Gracias a Dios, como les dije, tenemos el canal y estamos subsistiendo. Otra cosa que pudimos
aprender sobre el Producto Interno Bruto o PIB. Y pudimos ver también cómo se calcula. Puede ser a través de los gastos o puede ser calculando los ingresos. Los gastos que hicimos como usuarios o los ingresos que recibieron las empresas, el gobierno y todos los que recibieron ingresos durante un año, que debe ser lo mismo, porque esos ingresos, lo que es ingreso para uno, es gasto para otro. Pero vimos que es un excelente medidor de la actividad económica de un país. Cuando un PIB es alto, quiere decir que ese país tiene una buena economía, una buena administración de los recursos. Vimos que Panamá, por ejemplo, tiene un buen PIB per cápita, porque su Producto Interno Bruto dividido entre la población es uno de los más altos de Latinoamérica. También aprendimos con lo del Producto Interno Bruto el aporte que hace cada sector de la economía. Aprendimos a identificar los sectores, el primario, el secundario, el terciario, la importancia de cada uno, la importancia del sector primario y que debemos tener del sector primario por lo menos lo que consume el país. Miren lo importante que ha sido ahora durante la pandemia, que Panamá por lo menos puede producir lo que consume. Y el sector terciario, que también es importante, y pudimos aprender y ver que Panamá básicamente depende del sector terciario y que el sector terciario es el que más aporta al Producto Interno Bruto del país. Pudimos ver también la relación del Producto Interno Bruto con la deuda. De nada sirve tener un producto o no es tan beneficioso tener un Producto Interno Bruto alto que si nuestra deuda pública también es alta. Lo más conveniente sería tener un Producto Interno Bruto que vaya creciendo y una deuda pública que vaya decreciendo. También pudimos ver la relación o el aporte que hace cada provincia al Producto Interno Bruto. Y vimos que, por ejemplo, solamente la provincia de Panamá aporta el 66% del Producto Interno Bruto. Si eso lo vemos a la situación actual, en donde la provincia de Panamá está siendo una de las más afectadas con la pandemia y que actualmente se encuentra en cuarentena parcial, sabemos que la economía de este país va a estar fuertemente afectada cuando se hagan los resúmenes de este año al final del periodo. Otra cosa que pudimos aprender fue la fijación de precio y el nivel de producción para cada tipo de mercado. Y eso es muy importante, ya nos vamos acercando entonces a la aplicabilidad que tiene ese concepto para una empresa. Porque son dos de las variables más importantes que debe tomar como decisión una empresa. ¿A qué precio fijar el producto y el nivel de producción óptimo? Y lo aprendimos a hacer para cada tipo de mercado. Y aprendimos también sobre los distintos tipos de mercado, de la competencia perfecta, el de la competencia monopolística, el oligopolio y el monopolio. Y cómo es la elasticidad de la demanda en cada uno.
que la elasticidad de la demanda era o es el cambio de cuánto afecta el cambio de precio, la cantidad, o la cantidad, el cambio de precio. ¿Ya? Recordemos también entonces, o aprendimos sobre que el precio del mercado no se refiere, no es lo mismo, recordemos, que el precio al que voy a fijar el producto de mi empresa. Lo debo tomar como referencia, porque cuando estoy en un determinado tipo de mercado, que eso lo vimos, debo saber si tengo o no oportunidad de subir el precio de mi producto. Si estamos, por ejemplo, en un tipo de mercado de competencia perfecta, no puedo variar el precio. Soy tomador de precio. Y si tiendo a estar en un monopolio, entonces soy formador de precio. Ya tengo más poder sobre el mercado. Entonces, no necesariamente mi empresa va a estar siempre en un tipo de mercado. Yo puedo hacer mediante estrategias que mi empresa se mueva de un tipo de mercado a otro. Aprendimos también sobre el volumen de producción óptimo de acuerdo al precio del mercado. Teniendo entonces los ingresos calculados y los costos totales, podemos hacer un análisis marginal y poder encontrar entonces ese punto de equilibrio. El punto de equilibrio primero del mercado, en donde, recordemos, utilizando la ley de ingresos recurrentes o el análisis marginal, nuestro ingreso marginal debe ser igual a nuestro costo marginal y una utilidad marginal de 0, que debe ser entonces el precio donde la utilidad es la más alta. ¿Ya? Y el punto de equilibrio también lo podemos calcular ya teniendo esta información sobre nuestros costos y planteando nuestro precio, ya no el precio del mercado, sino el precio al que estoy decidiendo colocar mi producto. Y entonces puedo calcular que eso es muy común hacerlo cuando estamos haciendo una formulación o una evaluación de proyecto, el punto de equilibrio. Vamos a ver eso rápidamente. Tenemos nuestro costo fijo, nuestro costo variable y nos va a dar este que está aquí, que es el costo total. Pues bien, estas serían nuestras ventas. Si aquí tengo el precio y acá la cantidad, ya yo tengo mi precio al que voy a ofrecer mi producto y he hecho ya y entonces necesito saber cuál es mi cantidad de equilibrio. Esa cantidad es donde la curva del costo se intersecta con la curva de los ingresos. O sea, donde mis costos y mis ingresos son iguales y donde mi utilidad es igual a 0. Esto es una referencia muy importante porque ya yo sé que esta es la cantidad mínima que puedo producir. Si produzco menos de eso, entonces no voy a tener utilidades. Y ese punto de equilibrio se calcula los costos fijos totales entre el precio de venta menos el costo variable unitario. Sería muy bueno que hiciéramos para el examen un ejemplo numérico, así lo vamos a ver mejor. Muy bien,
Vamos entonces a hacer una prospectiva. Ya vimos todo lo que aprendimos, pero ¿para qué nos va a servir en la administración, que es a lo que nos vamos a dedicar? Pues bien, economía tiene todo que ver con administración. La administración en general tiene que ver no solamente por la obtención de recursos, sino también por la responsabilidad social corporativa. Y esto es economía. Devolver a la comunidad y al medio ambiente, devolver a la comunidad parte de lo que la comunidad se afecta por una empresa y al medio ambiente igual. Y esto es lo que están haciendo muchas empresas, la responsabilidad social corporativa. No solamente aumentar sus ingresos, sus utilidades, sino también devolver a la comunidad. Y eso también es economía. Cuando vemos la cadena de valor hacia el cliente, hacia el proveedor, son distintas cadenas de valor. La cadena de valor hacia el empleado, ¿qué es lo que el empleado necesita? La cadena de valor hacia el ambiente y respeto al ambiente. Los sistemas integrados de gestión. Cuando vemos la relación que tiene los estándares de calidad, las certificaciones sobre seguridad y las reglamentaciones sobre el ambiente, todo eso tiene que ver con la economía. Y también la transformación digital, que va a hacer que todos estos procesos se realicen de la mejor forma posible en beneficio de los clientes, los proveedores, los empleados y el medio ambiente. Ahora, no viendo la administración general, sino los tres más importantes departamentos o áreas de la administración. Cuando en mercadeo, que ya dijimos que tiene mucho que ver con economía, porque es economía aplicada, hacemos diversificación de productos, es lo que aprendimos a hacer, llevar nuestra empresa de estar en un mercado de competencia perfecta en donde no tengo opción de precio a un mercado de competencia monopolística en donde yo tengo algo de control sobre el precio o de control sobre el mercado mediante la diversificación de productos. Ya mi producto no es igual al de la competencia, tiene características diferentes y puedo ofrecerlo a un precio más alto. Oferta y demanda. Cuando en un estudio de mercado hacemos análisis de precio, es lo que aprendimos a hacer. Cuando en el estudio de mercado hablamos de la comercialización y la promoción, también es parte de lo que se puede ofrecer en el producto para tener un precio más alto y mejor rentabilidad. El servicio postventa también, y la planeación estratégica. Todas estas decisiones, toda esta información que hemos visto en el pasado nos va a llevar a tener una mejor planeación estratégica. En la administración financiera, cuando hablamos de la administración de los activos, ¿en qué voy a hacer inversiones? Si voy a tener inversión en inventario o si quiero poner más mi dinero líquido de forma circulante en un cash o en la caja menuda, quiero tener efectivo, o la administración de los pasivos, cuánto de mi balance va a ser deuda, o conseguir más deuda, o sea, más crédito para tener un crecimiento, como ya vimos. Todo eso es la economía aplicada. La administración del presupuesto, tanto el presupuesto de gastos como de inversión, es economía aplicada. Y cuando hablamos de la meta corporativa,
¿Por qué? Porque la meta corporativa es la creación de valor a los accionistas, o sea, aumentar la utilidad o la riqueza de los dueños de la empresa. Ese es el principal objetivo de la administración financiera. Y la administración de producción y operaciones logísticas también es economía aplicada cuando vemos los volúmenes de producción que aprendimos a hacer en cada uno de los, independientemente del tipo de mercado que sea, el volumen de producción, los inventarios, transporte, servicio al cliente y ubicación, todo esto tiene que ver con la aplicación de la economía para poder entonces lograr complacer al cliente, que es el que al final es como diríamos el rey, porque va a pagar todo o a brindar los recursos para que la empresa tenga, como vimos en la economía circular, tenga entonces los recursos para operar. Muy bien, este es un resumen corto de todo lo que hemos visto hasta ahora y cuánto nos puede servir lo que hemos visto en la administración aplicada a una empresa. Gracias.